Una gran parte de los cubanos están saliendo a través de Ecuador, no solamente para llegar a Estados Unidos, sino para desde allí regresar a Cuba. Y hay muchísimas cosas sucediendo, pero la situación de muchos de ellos es realmente crítica. Vamos a hacer contacto con algunos de estos cubanos que desde allá claman al mundo por la situación en que se encuentra. Por otra parte, Venezuela enfrenta una seria crisis petrolera. No solamente los precios del crudo están descendiendo, sino que también su producción está cayendo a niveles realmente peligrosos para el mantenimiento de la economía venezolana. Vamos a estar analizando ese tema. Mientras tanto, aquí se calientan los motores en la contienda por la presidencia de los Estados Unidos, por la gobernación, por el Congreso. Todo eso lo vamos a analizar. Mientras tanto, Bush versus Rubio parece que va a ser la alternativa de los republicanos aquí en el estado de la Florida. Todo eso y mucho más aquí en Prohibido Callarse. Principio que sostiene Ecuador de que el derecho a migrar es un derecho humano con el cual actuamos muy consistentemente. Nosotros unilateralmente vamos a eliminar todas las visas que podamos. Todos son bienvenidos a nuestro país. Desde el pasado 20 de junio del año 2008, el gobierno declaró al Ecuador un país de libre tránsito para las personas. Es decir, cualquier extranjero puede ingresar a nuestro territorio sin necesidad de tener visa y por un periodo de 90 días. Desde entonces, ciudadanos de varias nacionalidades, especialmente colombianos, peruanos, chinos y cubanos, cruzaron nuestra frontera, algunos de ellos con la finalidad de obtener la residencia y trabajar en el Ecuador, debido a lo atractivo que puede ser el tener ingresos económicos en dólares americanos. Antes del decreto de fronteras abiertas, los cubanos que venían al Ecuador lo hacían en su gran mayoría para trabajar en proyectos, muchos de ellos apadrinados por el Estado ecuatoriano. Desde el 2008, los cubanos solo necesitan de una carta de invitación de un ciudadano ecuatoriano o residente legal en nuestro país para salir de Cuba. Con ese requisito, los cubanos y cubanas pueden migrar de su país hacia nuestro territorio y tras bajarse del avión, muchos de ellos empiezan el proceso para obtener la residencia o ciudadanía en nuestro país. Para cualquier extranjero, incluidos los cubanos, la forma más rápida para obtener la ciudadanía es casándose. Sumando los costos de la carta de invitación, los matrimonios arreglados y la obtención de los papeles de ciudadanía, los migrantes cubanos han pagado en este mercado ilegal hasta $5,000 para poder vivir en el Ecuador. Aunque este es el marco donde se está desenvolviendo esta tragedia, muy buenas noches, tengan todos ustedes. Yo soy Roberto Rodríguez Tejera. Este es su programa Prohibido Callarse. Aquí en el estudio tenemos al doctor Humberto Aguilar, abogado, experto en finanzas internacionales. Nos ha ayudado anteriormente precisamente para entender el tráfico, no solamente de cubanos, en Venezuela, sino desde Venezuela para otras partes del mundo de forma fraudulenta e ilegal. Hoy nos va a ayudar también con este tema y tenemos a alguien que a través de los años lo ha tenido que seguir porque lo ha sufrido muy de cerca también, es al doctor Alfredo Durán. A los dos muchísimas gracias por acompañarnos, pero vamos a pasar primeramente a Quito. Allá tenemos a un cubano, Ernesto Ferrer, lo acompañan otros compatriotas. Hace solamente unos días se suicidó un cubano, precisamente porque en el marco de esto, de estas entradas a Ecuador, muchos de ellos todavía no han podido legalizar su situación o están residiendo en Ecuador más de 90 días, pues de forma ilegal ya. Y cuando los detienen, los detienen en esta cárcel en que la situación es bastante dramática. Ernesto, gracias por acompañarnos. Cuéntanos qué es lo que está pasando y dónde ustedes se encuentran en estos momentos. Adelante. Miren, en estos momentos, primero de todo, buenas. Gracias. Y gracias por aceptar la llamada, por hacernos la llamada. En estos momentos nos encontramos acá en el Hotel Carrión. Esto queda en el centro de Quito. Esto supuestamente es un hotel para inmigrantes en proceso de deportación, pero ya pasó a ser una cárcel, ya que nos tienen presos acá. Y yo llevo, por lo menos, en mi caso, llevo 2 meses acá, pero hay personas que se meten mucho más tiempo. Y la regularidad de la cosa no se ve por ningún lado, como tal, ¿entiendes? Es lo que sucede más o menos. Ernesto, en estos momentos ustedes no pueden salir. Eso es un hotel desde el punto de vista formal, pero lo han convertido en una cárcel, ¿no es así? Exactamente.
De hecho, están instalando en estos momentos barrotes, nos están reforzando los guardias que nos están cuidando, porque el problema es que nos están juntando con los prisioneros que salen de las prisiones, que le dan la libertad y tampoco tienen papeles, y entonces están uniéndonos junto con todos esos prisioneros, ¿entiendes? Ya, tengo entendido de que un compañero de ustedes se suicidó hace solamente unas horas, ¿es así o no? Sí, hace poco tiempo se suicidó un hermano cubano acá. ¿Por qué? ¿Por qué fue la situación que lo llevó a esa medida tan extrema, Ernesto? La desesperación, ya pasar 3 meses sin tener culpabilidad ninguna. Ya es el momento en que pienso yo que en su caso mentalmente tuvo que explotar, ¿entiendes? Okay, la foto del joven que se suicidó es la que estamos viendo en este momento en pantalla. Hay otros cubanos allá, directamente desde allá. Ernesto, permíteme pasar precisamente a nuestros invitados aquí en el estudio, al doctor Humberto Aguilar, al doctor Alfredo Durán. Humberto, esto es parte de lo que está sucediendo con los cubanos. Salen para Ecuador, salen para Venezuela, tratan de llegar a Estados Unidos de forma ilegal y en muchos casos esto termina en tragedia. Es verdad, y es una situación caótica y trágica, porque van a estos países con la esperanza de alguna manera hacer el camino hacia México y de México entrar aquí, pero no le está saliendo así. Las figuras de los números que tenemos ahora son hasta más de 25.000 personas en Ecuador, sin salida ninguna, y con el miedo que viven que los van a recoger, los van a meter en estas prisiones que son horribles. Y entonces, la única opción que ellos tienen es regresar a Cuba. Y muchas de esas personas no quieren regresar a Cuba. Nadie quiere regresar a Cuba. Pero han hecho una inversión probablemente tremenda para poder estar en Ecuador. Exacto. Porque lo que estábamos escuchando en el reportaje inicial, que llegar a Ecuador no solamente es el pasaje, es los gastos, sino que muchos de ellos precisamente tienen que invertir para tratar de quedarse legalmente. Y una de las informaciones que nos han dado es que también muchos de ellos pues se le dan documentos ilegales allá, los compran de forma ilegal y esto lo único que hace es aumentar sus problemas. Alfredo, una de las cosas que está pasando es que el gobierno cubano no los quiere de vuelta, o sea, los manda para Ecuador, pero cuando el gobierno ecuatoriano, y por eso es que estos muchachos están así, cuando el gobierno ecuatoriano le dice, bueno, los voy a devolver, el gobierno cubano se niega a aceptarlo. Mira, en Cuba está pasando ahora 2 grandes tragedias dentro del pueblo cubano. Una es esa que acabas de mencionar, un gobierno totalmente indolente con la tragedia de los cubanos en el exterior. No les ha ofrecido nunca ayuda ninguna. Pero más tragedia que eso todavía es que no hay un solo cubano dentro de Cuba, que la única esperanza que tiene del futuro es irse. Se quieren ir todos los cubanos de Cuba. Y eso es la cosa más trágica que yo he visto en la historia nuestra de hace los últimos 50 años. Antes había en Cuba el deseo de luchar, el deseo de traer cambios, el deseo de cambiar el gobierno, el deseo de hacer algo. Ahora el único deseo es irse, una desesperanza total, un pueblo que no tiene fe en nada y lo único que quiere es irse. Eso es lo más trágico que está pasando en Cuba. Ernesto, si a ti te dijeran que básicamente que te van a regresar para Cuba, tú regresarías, ¿y cuál sería el costo para ti, para tus compañeros? Creo que al lado tuyo está Víctor y está Sergio, quisiera también saber la opinión de ellos. ¿Qué pasaría contigo si te deportan? Mire, yo dejé bien claro a todos los medios, a través de Facebook, a través de todas las cosas, que yo para Cuba no pienso regresar bajo ningún concepto. A mí me van a tener que, no sé, como únicamente inconsciente sería la opción con la que me llevarían hacia Cuba, ¿entiendes? ¿Y por qué no quieres, Ernesto, por qué no quieres regresar? Estamos en una cárcel, las condiciones son bastante malas, hay un compañero tuyo que se acaba de suicidar precisamente porque las condiciones no son nada buenas. ¿Por qué no quieres regresar? El problema es que yo he vivido muchos años en Cuba y todo lo que he vivido ha sido negativo, en parte. Que la mayoría de las cosas han sido negativas, ¿entiendes? Yo he tenido mi carrera en lo que es la música y mi forma de pensar ha sido diferente a la que le gusta al sistema, ¿entiendes? Y yo por ese lado, no, y por esa razón es que yo no pienso regresar a Cuba, de ninguna manera pienso regresar a Cuba. Yo dejé bien claro ya que a Cuba prefiero en una prisión en cualquier parte del mundo a estar en Cuba, a meterme más. Llevo 27 años preso en Cuba. Olvídese eso, ahí no pienso regresar. Mire, es una tragedia por varias cosas. La oposición en Cuba, los líderes de la oposición en Cuba están en Cuba, pero la oposición está afuera, que es una cosa trágica, porque nadie en Cuba se levanta como grupo para decir queremos cambio. Hay 3 o 4 individuos que son tremendos hombres y tremendas mujeres que han luchado por los últimos años para buscar un cambio, pero tenemos que empezar a reflexionar en qué es el cubano en este mundo. Nos hemos convertido en una persona de que escapamos a todo el peligro de cambio, sí, vemos la libertad y esa es parte del error de las generaciones que vinieron antes,
que dijeron, bueno, vengan para acá, venga todo el mundo, aquí cabe todo el mundo. Y llegó un momento donde, claro, caballero, hay que efectuar algún cambio en Cuba. Efectivamente, y una de las cosas más tristes, lo decía Alfredo también, es cómo el gobierno cubano termina viendo a estos compatriotas en el exterior, a todos como nos termina viendo. El embajador de Cuba allí en Ecuador, en Quito, hizo estas declaraciones. Vale la pena escucharla, vamos a verla. Nadie puede imponerle a usted que lo acepte a usted a vivir en su casa si usted no está de acuerdo. Nosotros velamos porque no sean maltratados, porque no se abuse como es normal. No creo que tampoco las autoridades ecuatorianas estén en esa situación, pero tampoco podemos obligar ni exigirle a las autoridades ecuatorianas que les den residencia. Okay. Este es el embajador. Ernesto, hay otros compañeros tuyos ahí. ¿Cuál es la situación de ellos en este momento? Está contigo, creo que está Sergio y está Víctor. ¿Cuál es la situación de ellos? ¿Quieres poner alguno al teléfono? Sí, le paso a Sergio Cruz. Ok. Creo que Sergio Cruz en este momento. Sergio, ¿cuál es tu situación? Cuéntame cómo tú llegaste a Ecuador y por qué no quieres regresar. Bueno, yo llegué aquí a Ecuador por carta de invitación como todo cubano y llevo aquí ya como 9 meses. Ya hace poco me cogen en la calle y me trasladan para acá porque estaba irregularmente. Y ya llevo aquí trancado 2 meses y medio ya. Qué cosa más grande. ¿Tú desearías regresar a Cuba? Yo no desearía regresar a Cuba porque en Cuba también tengo una situación bastante crítica, ¿me entiendes? He tenido problemas con el gobierno por mi expresión de ideas y por mis ideales, ¿me entiendes? Y entonces aquí, más o menos, no es mucho, pero he estado cómodo para salir adelante y poder ayudar a mi familia y tratar de sacarlos para acá, porque yo también estoy en una situación crítica, que es imposible estar allá, ¿me entiendes? Porque es el gobierno arriba uno, sin poder hacer nada, ¿me entiendes? Claro. Lo más triste de esto, Alfredo, es que esta situación se está repitiendo en Ecuador, en Venezuela, en México. O sea, estamos viendo en estos momentos que la crisis de inmigración antes usualmente estaba mucho más focalizada, era en Cuba tratando de llegar a Estados Unidos. En estos momentos los cubanos están tratando de salir, como tú decías hace solamente unos minutos, por cualquier momento. Y estamos viendo esta crisis que se repite. En México la situación es tremendamente peligrosa. Hablábamos con un abogado mexicano hace solamente unos días y nos decía que allí básicamente el secuestro de cubanos, la extorsión de cubanos está a la orden del día. El abuso, la violación de las mujeres que pasan por ahí está a la orden del día. Se ha convertido en un negocio casi similar al tráfico de drogas. El cubano es un signo de dólares para todos estos traficantes. Y eso va a continuar así. El proceso que en Cuba, mientras sigan caminando los 6 o 7 históricos, eso no va a haber cambio ninguno. El cambio en Cuba va a ser generacional porque no va a quedar más remedio. Pero el problema es ese, que la desesperanza del cubano, donde quiera que va, menos los Estados Unidos, lo abusan. Y todos quieren llegar a los Estados Unidos y cada día es más fuerte esa decisión por un temor también de que en los Estados Unidos cambien la ley privilegiada de inmigración para los cubanos, que cambien la ley de que un año después eres residente, que cambien el pie seco, pie mojado, que cambie todo eso, que hay cierto riesgo de que así ocurra. Exactamente. Creo que está Víctor también allá. Quisiéramos escuchar también a Víctor directamente de Quito. Todo esto, y una vez más, para beneficio de los televidentes que nos acaban de sintonizar, estamos en estos momentos hablando con estos cubanos en Quito, Ecuador, para salir de Cuba. Lo único que necesitan es una carta de invitación, llegan allí, tienen 90 días para legalizar su situación. Estos cubanos con que estamos hablando, pues han extendido su periodo de 90 días y por lo tanto han entrado, están en estos momentos en estatus de ilegalidad dentro de Ecuador, han sido detenidos, están en este hotel que han convertido en cárcel. El gobierno cubano no los quiere reconocer como cubanos, básicamente están en un limbo legal, muchos de ellos llevan ya presos sin esperanza, y tanto es así que uno se suicidó por la situación que tienen allí. Vamos a hablar con Víctor. Víctor, ¿cuál es tu situación y qué es lo que tú le dirías en estos momentos? O sea, a los que nos están escuchando. Adelante. Sí, hola, un saludo a todos nuestros hermanos. Yo le pudiera decir que a pesar de todas estas irregularidades que se están cometiendo, las cuales ustedes están mencionando, yo agregaría que por el hecho de estar sin papeles y ilegal, que la visa se te acaba y no tienes oportunidad de regularizarte, ciudadanos ecuatorianos se aprovechan de nuestra situación, robándonos, estafándonos. En mi caso me sucedió, invertí en un negocio, en un restaurante, y me robaron
y un activista de los derechos humanos se presentó aquí como un líder diciendo que me podía sacar, y también me ha estafado el dinero, y realmente no solamente lo que estamos pasando y en las condiciones que nos encontramos, sino que también alrededor de todas estas cosas suceden abusos y muchas cosas feas en contra de nosotros, y no tenemos cómo defendernos, no tenemos a quién acudir, no tenemos quien nos ayude, porque como estamos ilegales, nuestra voz no se escucha. Y en realidad no tenemos quien nos asesore, no tenemos quien nos defienda, y por esta se están aprovechando. En el caso mío, aparte de que me robaron, estando aquí, me bloquearon el teléfono, me cambiaron la contraseña de Facebook, y realmente hay una ola de abusos en contra de nuestro, y si nosotros poder defendernos. Bueno, pues te quiero dar las gracias. Nosotros, por supuesto, le vamos a estar dando seguimiento desde acá a esta crisis humanitaria, ¿no? Que es una crisis humanitaria que nos pega a los cubanos, que la ha estado pegando a muchísimos hace muchísimo tiempo, y que es realmente digna de atención. Muchísimas gracias a Sergio Cruz, también a Víctor Orama y a Ernesto Ferrer, parte de los cubanos que están en Quito, Ecuador. Una de las cosas que uno se pregunta, Humberto, tú has estado siguiendo el tema también, o sea, de los refugiados y lo que ha estado sucediendo también con la expedición de documentos falsos desde Venezuela. ¿Hasta dónde esto se está convirtiendo en un problema para los Estados Unidos? Es tremendo problema, porque los Estados Unidos están viendo que hay miles y miles de personas que quieren entrar aquí, no solo los niños en la frontera, sino todos estos cubanos que están regados por el mundo que quieren ver, y como estaba hablando el doctor, tarde o temprano van a decir ya, cierren la puerta, no entra más nadie. ¿Se van a cambiar las leyes? Yo en este momento he hablado con varios abogados de inmigración, me dicen que no, que eso está bien, porque ahora vienen las elecciones y nadie quiere meterse con eso, pero existe siempre el problema ese, que quizás lo quiten. Pero una de las cosas que me molesta a mí mucho es que las Naciones Unidas no se mueve, porque son refugiados, estas personas son refugiados, ellos se preocupan por otros casos, pero el de los cubanos nadie lo quiere ver. Entonces, Roberto, también vemos, y esto con todo respeto para este país al cual amo y le he dado, o sea, ha tenido una política de puertas abiertas para muchísimas personas que han sufrido, entre ellos, entre nosotros los cubanos, ¿no? Ahora vemos el drama de los refugiados en el Medio Oriente, ¿no? En Jordania hay, no sé, medio millón, en el Líbano han entrado más de 1 millón. Aquí entraron 40.000 niños y hubo una crisis en el país en el cual nosotros escuchábamos a nuestros compatriotas decir continuamente: se va a acabar el dinero, Estados Unidos no puede aceptar, esto es mucho dinero. Si esa política, o sea, para lidiar con los refugiados, la tuviera Turquía, la tuviera Jordania, la tuvieran estos países en el Medio Oriente, que su situación económica es peor, es mucho peor que la nuestra, básicamente lo que hubiéramos visto es que cientos de miles de personas hubieran muerto. Entonces, cuando decimos Estados Unidos tiene que tener una política más abierta, aquí porque entraron estos niños que los estaban matando en Centroamérica, ha habido una crisis. Yo creo que el espíritu ese de abrir las puertas en Estados Unidos se ha acabado hace mucho rato. Alfredo. Mira, es cierto que los Estados Unidos tiene que llegar un momento en que tiene que hacer un análisis muy claro de su política de migración. Pero la realidad del caso es que el mensaje que tiene este país, y que lo ha tenido desde sus inicios, es darle la bienvenida a todo aquel que tiene problemas en otras partes del mundo. Y ojalá que no pierda eso. Así es. Ojalá que no pierda eso. Humberto, muchísimas gracias. Un verdadero placer, siempre un honor tenerte aquí. Alfredo, quiero abordar esto desde el punto de vista de política nacional. Te pediría que te quedaran unos minuticos más. Humberto, 1.000.000 de gracias por acompañarnos siempre. Además, quiero felicitarte a ti y a Luis. Lo vi en un programa del Canal 17, excelente. Este pasado domingo fue a las 4 más o menos, ¿verdad? Sí. A las 4 de la tarde. Entre abogados, entre Luis Fernández y además Humberto, un programa espectacular. Muchas felicidades a todos. Vamos a publicidad y regresamos en solamente unos minutos aquí en Prohibido Callarse. Ok, regresamos aquí a Prohibido Callarse. ¿Qué está pasando en el mundo de la política? Se nos une en esta discusión Ricardo Trivín, es estratega republicano. Bienvenido, un placer tenerlo acá en el programa. Y continúa con nosotros el doctor Alfredo Durán, que como todos ustedes saben, pues es abogado, fue presidente del Partido Demócrata aquí en el estado de la Florida. Cuando éramos muy pocos los cubanos, Alfredo recibió ese honor y probablemente fue uno de los cubanos con más acceso a Washington durante muchísimo tiempo, lo sigue siendo. Para nosotros es un placer dar las bienvenidas a los dos. Mi querido Ricardo Trivín. Noviembre está al doblar de la esquina y tenemos elecciones de gobernador, tenemos elecciones para el Congreso. Cuéntenos cómo se siente usted con estas elecciones. ¿Ganan o no ganan? Bueno, yo creo que la ganancia depende del mensaje. Okay. Y eso se refiere a todos los candidatos. Estaba precisamente oyendo ayer a Curbelo, que por lo que yo vi da un mensaje de esperanza positivo. Yo creo que la política hoy ha cambiado. La política
ya no puede ser ni de extrema derecha ni de extrema izquierda. Tiene que haber una parte equilibrada que se concentre en lo social. Quien dé ese mensaje va a ganar. Alfredo. Estoy de acuerdo con mi colega republicano. El mensaje va a ser el debate de estas elecciones. En el caso de Curbelo y de Yo, el distrito ese es un distrito que técnicamente favorece a Yo. Lo que pasa es que tiene que sacar a votar al electorado. Y tradicionalmente en los años intermediarios, los demócratas salen poco a votar, especialmente el electorado negro. Entonces, lo que tiene que hacer un esfuerzo extraordinario Joe García, que como dije anteriormente, el distrito lo beneficia, pero hay que sacar a votar. La tendencia de votación benefician a Curbelo. Benefician a Curbelo. Así que es una elección que va a estar bien apretada. La elección de gobernador es una elección en que hace un tiempo atrás yo pensaba que Charlie Crist la paseaba. Hoy en día creo que Charlie Crist tiene una pelea bien dura y difícil ganar la elección. Y nacionalmente hay cierta esperanza. Los demócratas creíamos que probablemente perdíamos el Senado. Eso ya no va a pasar. ¿No va a pasar? No va a pasar. Vamos a continuar con una mayoría, aunque menor que la que tenemos ahora. ¿Ganan Alaska? Ganan Alaska. Y lo que va a ocurrir en Kansas, que es una de las cosas curiosas, en Kansas el candidato demócrata se retiró para permitir que el independiente le pueda ganar a un candidato republicano que está bastante desprestigiado. O sea que se retiró el demócrata por instrucción del Partido Demócrata. Iba a ser caucus y el independiente haría caucus con los demócratas. Y si hubiera 51-50, con esa cuenta estuviera 51-50. Exacto, así estuviera 51-50. ¿Tú estás de acuerdo con lo del gobernador? Bueno, me parece que es una disputa grande. El gobernador republicano, Charlie Crist, es demócrata. Yo soy colombiano. Y precisamente, su corazón está partido igual que el de... Tengo un problema de matrimonial muy complicado, porque hay una magnífica señora que es la candidata a ser vicegobernadora, que es Anet Tadeo. Pero me acordó usted de una cosa sobre la votación ayer en ese distrito, que me gustó, lo que usted decía, que los demócratas no salían a votar. En mi país, yo soy de Colombia, les dije, decían que los conservadores íbamos a misa temprano para que nos vieran. Y los liberales iban más tarde para que no los vieran. No, tú sabes una de las cosas que pasa que no dije, que es que tradicionalmente también los republicanos salen a votar porque la mayoría de los republicanos tienen siempre una bronca con algo o con alguien, tienen una causa. Los demócratas realmente no son tan fanáticos en el proceso electoral, a no ser en las campañas presidenciales. Yo creo que básicamente, viendo la campaña de gobernadores, puedo entrar en la campaña de Curbelo y de Joe, ¿no? Pero en la campaña de gobernador creo que en estos momentos hay un empate no técnico, creo que hay un empate real entre ambas candidaturas. Y creo que además de la capacidad de sacar a votar la votación, que estoy total y completamente de acuerdo, con Alfredo en ese sentido, creo que básicamente en estos 30 y pico de días que quedan, básicamente lo que queda son 5 semanas nada más, yo creo que lo que va a definir esta campaña es aquel que pueda de alguna manera convocar a ese 3 o 4% independiente que está escogiendo a Willie por decir no me gusta Scott y no me gusta Charlie, y que a última hora van a decir yo no quiero votar mi voto, pero eso va a ser 3 o 4 días antes de la campaña, y cuando digan yo no quiero votar mi voto van a tener que escoger o a Charlie y van a tener que escoger a Scott, y creo que el mensaje en los próximos 30 y pico días tiene que ser un mensaje de optimismo, de esperanza y dejarse atacar uno con el otro. El que menos ataque, yo sé que la mayor parte de los estrategas estarían en desacuerdo conmigo, pero el que menos ataque y el que más esperanza da, creo que es el que va a terminar ganando esta elección, me parece. Pero mira, Roberto, una de las cosas que yo estoy de acuerdo contigo, debía de ser mensaje de esperanza, pero no van a ser así. ¿Por qué? Porque los estrategas políticos han llegado a la conclusión que las campañas negativas son las que le calan al electorado. Pero estas no están funcionando. Bajaron a Charlie, pero no han subido a Scott. No, pero ahora el otro problema, el mensaje negativo, con la cantidad de dinero que va a poner Rick Scott en esta campaña, que Charlie Crist no tiene el más mínimo chance de acercársele, va a ser la diferencia de la campaña. Hay una cosa muy importante, me gusta lo que usted dice sobre el voto de la esperanza. Hay que votar por algo diferente. Es que yo creo que el electorado en ambos partidos está cansado de promesas y promesas y promesas. Veamos el caso migratorio. Bueno, los dos partidos han prometido y a la hora del té siguen los pobres inmigrantes metidos en la misma cuestión.
Pero ahora tenemos una amenaza muy grave, que el país la tiene que ver, es la amenaza que tiene el Estado Islámico. Es una seria amenaza a los Estados Unidos. ¿Va a decidir en algo en las elecciones? Pues todavía no, porque no ha habido consecuencias, salvo que ocurra algo, pero es que lo grave y que hay que alertar a las autoridades y a nosotros mismos es que ellos pueden actuar acá, y esa cantidad de fechorías que han cometido asesinando brutalmente gente pueden ocurrir acá. Una de las cosas que me llama la atención es que la campaña de Joe y Carlos Curbelo no se está debatiendo esos temas, ¿no? Que a mí me parecería que hubiera sido uno de los temas que de alguna manera empezarían a abordar cuál es su posición en política exterior, y no se ha abordado ni lo suficiente. Creo que no se ha abordado, punto. Es que ni siquiera se ha abordado el tema más importante, que es el de América Latina. Estados Unidos tiene una amenaza grande. Amigos del Estado Islámico son países como Venezuela. Allá puede suceder cualquier cosa y aquí también. Entonces, tal vez, ¿no será que es que o a la gente no le gusta ver la realidad o le da miedo ver la realidad? Lo que pasa es que todavía el votante americano no ha tomado una definición exacta sobre cuál es la solución del problema islámico. Hasta ahora lo que está haciendo el presidente Obama es cumplir con lo que las encuestas están demostrando. Las encuestas están demostrando que sí, que quieren que le caigan a bombazo a los islámicos, pero no quieren que un solo americano se muera en ese esfuerzo. Y entonces está en un momento en que, como bien dijo el otro día, el presidente del Ayatollah de Irán, allí, si no hay gente en el piso fajado a tiro, eso no se va a resolver. O sea, que permíteme regresar, porque hay un tema y se nos acaba el tiempo y quiero abordar lo que es Jeb Bush y Marco Rubio, que todavía no acabamos de entender cuál de los dos se va a lanzar, si alguno de los dos se va a lanzar. ¿Qué usted cree que va a suceder ahí, mi querido Ricardo? Yo veo, posiblemente veo Jeb Bush. Yo creo que en el caso de Marco Rubio, pues es una persona que tiene mucho la aceptabilidad del pueblo hispano, pero no es suficiente. Es decir, este país vota por un candidato americano. O sea que yo creo que Rubio, que es un excelente candidato, puede empezar poco a poco y podría ser una fórmula para cualquiera de los candidatos para la vicepresidencia, menos, se me ocurre a mí, fórmula de Jeb Bush, porque dos del mismo estado no van a ser. Alfredo Díaz hablaba con una persona muy cercana al Partido Republicano, muy cercana a Jeb, que me decía, Jeb está listo, y lo que yo no sé es si Columba está lista todavía. Y hasta que Columba no esté listo, Jeb no se lanza. ¿Estarías tú de acuerdo con eso? Es muy probable que sí. Pero además ahí hay otros factores. Y dejo de añadir que el único candidato republicano que le puede competir con Hillary es Jeb Bush. Pero también hay que acordarse que los Clinton son muy amigos de los Bush. Y son amigos de pasarse fines de semana allá en Massachusetts o en New Hampshire, donde son juntos. Es una decisión difícil para Jeb Bush. No es fácil ganarle a Hillary y Jeb Bush se puede cuidar para la próxima. Es suficientemente joven todavía. Yo creo que sí, yo creo que tiene muchas oportunidades y creo que Columba todavía no está. Él sí está listo, ella no está listo y no sé si alguna vez ella no está listo. Ella tiene alergia a la política y más que justificada. Cuando estuvo ella precisamente de primera dama del estado de la Florida, pues no fue fácil para ellos debido a muchísimas cosas que no vale la pena ni siquiera entrar. Una gran tragedia que es las esposas se entregan un candidato y presidente joven y reciben al final un anciano. le ha pasado por arriba, ¿no? Le ha pasado por arriba. En el caso de Curbelo, escuché el análisis de Alfredo, pero no escuché el análisis suyo. Un tercio Curbelo, un tercio Joe García y un tercio independiente. Si Curbelo logra captar ese tercio independiente, gana. O sea que va a ser muy reñida la campaña y pues ojalá que se bajen un poquitico también el tono, porque he visto un poquito de ofensas de lado y lado que no conducen a nada. Estoy completamente de acuerdo con usted. Muchísimas gracias, Ricardo. Un verdadero placer. Muchísimas gracias, Alfredo, a los dos por estar aquí. Una contienda bien interesante y esto solamente comienza. En las próximas 5 semanas vamos a estar escuchando muchísimo más de todas estas contiendas, porque ahora, como decía Alfredo, ahora empiezan los fuegos artificiales. En las 5 semanas que nos quedan, esto sí va a ser de coger balcones. Gracias, Alfredo. Gracias. Muchísimas gracias a Ricardo. Vamos a publicidad y vamos a regresar con un tema bien interesante.
interesante aquí en Prohibido Callarse. Hay crisis en Venezuela, cualquier cantidad de crisis, pero la más importante de todas es la crisis en el sector energético. No solamente los precios del crudo están bajando, sino también la producción ha disminuido dramáticamente en Venezuela y solamente le están pagando, creo que Estados Unidos y uno o dos países más. Los demás ya cogieron a saldo el petróleo que le están entregando en estos momentos. Vamos a analizar si Venezuela puede continuar manteniendo a todo Centroamérica, pero sobre todo los Castro. Regresamos. Ok, regresamos acá, Prohibido Callarse. Le hablábamos de una de las mayores crisis que está pasando en este momento el gobierno de Maduro y que yo creo que de alguna manera va a afectar cualquier proyección política que ellos tengan. Y es la crisis en el sector energético. No solamente los precios del crudo están descendiendo, no a los niveles que vimos hace unos años atrás, pero de todas maneras lo suficiente como para poner en 3 y 2 al gobierno de Maduro, que tiene proyecciones sobre los $100 el barril, cosa que no está en estos momentos. Pero además de eso, la producción ha caído, los compromisos con el exterior aumentan, y para analizar este tema tenemos a dos personas que conocen muy bien el sector. Está Horacio Medina, exgerente de PDVSA, para nosotros siempre es un placer compartir micrófono con él. Y está también Max Álvarez, es empresario petrolero y conoce muy bien precisamente cómo se mueve todo esto, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino en el mundo. Max, gracias por acompañarnos, un verdadero placer tenerlo en el programa. Comencemos por Horacio. Horacio, la percepción que yo tengo es que con los compromisos ya adquiridos por Venezuela, China no le está pagando, la mayor parte de los países de la región tampoco le están pagando. ¿Le está pagando Estados Unidos y quién más? Estados Unidos. Estados Unidos. Con eso no se puede mantener. Y no le está pagando, digo, le está pagando por lo que recibe, pero podría haber recibido mucho más y cobrar más. Pero es que el envío que se hacía a Citgo y que se hacía a los Estados Unidos y que en un momento determinado, en el año 2002, superaba con creces el 1.400.000 barriles, hoy apenas llega a 700.000 barriles diarios. O sea, se ha cortado por la mitad lo que se envía a los Estados Unidos. Se han perdido clientes de crudos pesados de manera importante. Citgo está comprando mucho más crudo en el mercado, que ya no solamente por razones comerciales, porque muchas veces es comercialmente factible, es mejor, es rentable comprar, aunque uno tenga crudo, comprar otro tipo de crudo por mezclas y por lo que significa definitivamente los márgenes de la refinería. Pero en este momento es porque no hay suficiente crudo en Venezuela para enviarlo. Tú acabas de decir algo. Deberías estar enviándole a China, que pueden ser muy comunistas en lo político, pero son demasiado capitalistas salvajes en la economía, 720.000 barriles por día, y estás enviándole 590. Los chinos están exigiendo sus 720. Entonces, ese tipo de cosas, hay una presión tremenda sobre Venezuela, hay casi un estado de desesperación declarada dentro de Petróleos de Venezuela, pero la mala noticia es que no hay forma de recuperar esto en el corto plazo, porque hay dos limitaciones: una limitación de carácter del modelo político ideológico y una limitación desde el punto de vista de lo que significa una estructura destruida, una empresa absolutamente derroída por la corrupción, por la improvisación, por la falta de mantenimiento, por la falta de preparación, por la falta de gerencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en el corto plazo, las noticias son muy malas desde el punto de vista de la economía en Venezuela. Las divisas en Venezuela vienen de una sola fuente, de Petróleos de Venezuela, y cada vez llegan menos. Ahora, súmale a todo esto que Petróleos de Venezuela compre gasolina, que sigue comprando, que sigue comprando crudo, porque no tiene producción suficiente de crudo para mezclar el liviano y producir el crudo de la faja, y entonces esas son divisas que se van. Entonces creo que lo que estamos viendo en Venezuela desde el punto de vista de una crisis económica lo vamos a comenzar a ver mucho más acentuadamente en el último trimestre del año. Porque ¿cuánto cuesta producir un barril de petróleo en Venezuela? Alrededor de $20 el barril, te podría decir. Que es definitivamente muy alto para los estándares que teníamos anteriormente. Pero sobre PDVSA tú has puesto un overhead importante de empresas que venden lavadora, compran comida, hacen ladrillos, hacen casas, etcétera, etcétera. Hay 120.000 empleados. Entonces, obviamente, los costos de producción han aumentado en función de ello. Tengo entendido que en Arabia Saudita es alrededor de $2 o $3 el barril. Claro, y eso era lo que teníamos nosotros en Venezuela, $3-4 el barril. Sí. Max, uno se pregunta, y me lo encuentro continuamente en la calle, ¿no? Y lo que está hablando, pues Horacio, en Venezuela se puede extender en este momento al Medio Oriente, hay una crisis en el Medio Oriente. Irak, precisamente los pozos petroleros de Irak no están produciendo, y así pudiéramos seguir hablando de países en la región. Libia tiene una crisis extraordinaria, sin embargo vemos que el precio del crudo, en vez de subir, está bajando. ¿Por qué?
Bueno, definitivamente los Estados Unidos son mucho más eficientes en estos momentos que unos cuantos años atrás. ¿Consume menos? No necesariamente consumir menos, sino que están explotando el crudo aquí y están inclusive hasta exportando crudo, que antes no lo hacían. Están trayendo crudo, por ejemplo, de Canadá, precios mucho más razonables que traerlo de Venezuela. Las refinerías están capacitadas hoy en día para refinar cualquier tipo de petróleo, que es lo que los hace mucho más eficientes. La demanda ha estado más o menos igual, quizás ha aumentado un poco. ¿Aquí en los Estados Unidos? Sí. Pero sin embargo, en otros países, o sea, en China ha aumentado la demanda. Tengo entendido, ¿no es así? Correcto, y los Estados Unidos pueden mandarle todo lo que ellos producen a China y a India sin problema ninguno a unos precios exorbitantes. O sea que por eso es que vemos que el barril de petróleo no está subiendo a lo que pudiéramos haber pensado que debería estar producto de las crisis en el Medio Oriente. Yo me imagino que el costo de la gasolina, que es lo que estamos nosotros, el consumidor lo que ve es que el precio está así debido a la demanda mundial que hay, claro. Yo te diría que ciertamente lo que sucede es que el suministro es tan superior a la demanda por lo que sucede en los Estados Unidos, que las incertidumbres de las guerras y las confrontaciones se ve superada por las realidades. Entonces, los especuladores que obviamente han actuado y han tenido un papel muy importante en los últimos años sobre los precios del crudo, se han visto sometidos por la realidad. En la parte de Chicago, en el hub de Chicago, hay unas cantidades de volúmenes importantes de crudo que se transan hoy a un precio muy por debajo de lo que tú podías imaginar hace unos años atrás. De hecho, le comentaba a Max, la refinería de Lemont, que es del circuito de Citgo, es la joya de la corona hoy en día, porque está comprando un crudo a un precio tan bajo y el margen ha aumentado tanto que, por cierto, sería una tremenda locura vender esa refinería en este momento. Tengo entendido que fue por la única que hicieron una oferta y que fue muy baja. ¿Es así o no, Max? Es lógico, quizás. Lo que dice él, ellos en estos momentos están ganando muchísimo más que antes porque ya no le tienen que comprar o no le están comprando el petróleo que le compraban a su dueño, que es PDVSA, y ya lo están comprando en Canadá mucho más barato. Y la rentabilidad es mucho mayor. Bueno, pues claro, y entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que eso también afecta a Venezuela porque ellos todo ese cash que producían las ganancias se lo estaban llevando para Venezuela. Claro, es que una refinería, y rectifíqueme porque los expertos en este tema son ustedes, o sea, es rentable en tanto y cuanto tenga petróleo para poder refinar. Bueno, pues claro, eso tiene mucha importancia en lo que es la ganancia, el costo del asegurar, crudo que ellos traen. Asegurar claro, el crudo, claro. Que en muchas ocasiones no se puede asegurar del todo. Y por eso la Citgo era tan eficiente en el mercado aquí, porque las refinerías de la Citgo podían refinar crudos que antes solamente servían para hacer asfalto. ¿Por qué no quisieron comprarla? ¿Cómo que ¿Por qué no quisieron comprar Citgo? Porque tengo entendido que hubo muy pocas ofertas, las ofertas fueron muy por debajo de lo que el mismo gobierno venezolano esperaba que hicieran, y esta fue la única refinería que atrajo la atención de los inversionistas de una manera puntual. Rectifíqueme si estoy equivocado. No, pero quizás se me ocurre decirte algo. Citgo es mucho más que 3 refinerías. Sí. O sea, hay una cantidad de otros activos que están allí. Hay participación en redes de distribución, hay estaciones de servicio abanderadas, pero hay muchas propiedades de Citgo. Hay también muchos convenios. Hay una deuda de Citgo de 1.500 millones que está en manos de Citgo. 1.500 declarados. Mi opinión es que es un poco más, ¿no? Pero no puedo asegurártelo. Y en todo caso, hay algo importante. No hay un convenio de suministro garantizado. Y ciertamente hoy tú puedes encontrar crudo, pero la conexión que viene de Chicago, ese famoso Kingston que conectaría con el Golfo, no está. Entonces, Citgo, las refinerías de Citgo se hicieron para que fueran de máxima eficiencia, refinando los crudos pesados mezclados con el crudo liviano. Si tú compras solamente crudos livianos, tú los puedes refinar, pero estás perdiendo la conversión profunda de la refinería. Entonces, las economías de los refinadores son bien complicadas, no es nada fácil. Y desde siempre, pues, hemos pensado eso, ¿no? Y era lo que decíamos, es muy difícil vender Citgo porque para Venezuela tiene un valor estratégico incalculable, pero sí y solo sí tiene el convenio de suministro garantizado. Y como definitivamente PDVSA está dejando de enviar el crudo, pues entonces allí entra exactamente, ahí donde entra el fracking es el futuro. Perdón, continúa. Y 2 razones muy importantes que motivan a Venezuela a vender a Citgo. Número 1, más o menos dentro de un año va a haber una decisión sobre el dinero que se le debe a las compañías que ellos le apropiaron los activos, como Exxon y ConocoPhillips. Eso puede ser ellos están pidiendo billones de dólares, no sé cuál sería lo que van a decir, pero cualquier cosa, en realidad le pueden aquí entonces congelar los activos. Y la compañía Citgo es una compañía americana, pero dueña
PDVSA, o sea, las acciones son de PDVSA, pero la compañía es una compañía americana que le pueden congelar los activos. Y fíjate que ya, por ejemplo, la de oro, las minas de oro, ya salió una resolución del CIADI de 740 millones de dólares que Venezuela debe pagarle. Y por allí se ha filtrado, pues desde el punto de vista de chisme, esto es un chisme, de que el caso de ExxonMobil está también por salir y son alrededor de unos 1.200 millones de dólares, y faltaría el otro, el más grande, el más duro, que es el de ConocoPhillips. Pero además esto hay que sumarle que precisamente Venezuela ha destinado 1/3 de su reserva para lidiar con sus compromisos financieros a nivel mundial. O sea, lo que si esto sucede, básicamente el problema de liquidez en Venezuela pudiera terminar pues haciendo una metástasis bien, pero bien grave. Tenemos que pasar a la publicidad. Ustedes se pueden quedar, ¿verdad? Claro. Tenemos que pasar a la publicidad. Regresamos con este interesantísimo análisis. Está Max Álvarez, está con nosotros, está Horacio Medina también. Y seguimos hablando, vamos a hablar de fracking, que a mí es una de las cosas que me apasiona, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en el mercado del gas aquí en los Estados Unidos? Vamos a publicidad, regresamos. Ok, seguimos con este tema, o sea, para mí tremendamente apasionante, ¿no? Además, yo soy de los que creo que la política hay que entenderla a través de diferentes renglones, y uno de ellos es el sector energético. Si uno no entiende lo que está pasando en el sector energético en un país o en el planeta, realmente no llega a entender lo que está pasando en la política. Max me contaba algo en Intermedio Comercial que quisiera que usted lo compartiera con los televidentes, es acerca precisamente de cómo la Citgo, que tuvo un lugar protagónico en el mercado del sur de la Florida, lo ha ido perdiendo. Bueno, en mi caso, la compañía de nosotros, Sunshine Gasoline Distributors, éramos la compañía más grande de la Citgo en el sureste de los Estados Unidos. ¿Usted distribuía Citgo? Y sigo distribuyendo Citgo, yo sigo siendo distribuidor de la Citgo, pero la comparación es que de más de 200 millones de galones que nosotros consumíamos, o sea, que le comprábamos a la Citgo para venderlo a través de las estaciones, ahora ha rebajado que no llega ni a 50 millones de galones. ¿Por qué? Bueno, por la inestabilidad que creó desde que empezó el gobierno del señor Chávez. Han tenido que buscar fuentes alternas porque no se le asegura el suministro. No solo eso, los programas que ellos han tenido han ido cambiando, o sea que ya no nos están dando los soportes que nos daban antes. Y las otras compañías están tomando ventaja de eso, compañías establecidas como la Shell, la Chevron, la ExxonMobil. Y entonces se nos hace a nosotros mucho más fácil negociar con ellos que con la misma. Yo voy a ser todavía mucho más cáustico. Lo que sucede es que durante los últimos años tú has tenido presidentes en Citgo como Luis Marín, Félix Rodríguez, Alejandro Granado, que definitivamente se ocuparon mucho más de hechos de corrupción y de destruir una empresa en sus beneficios e intereses, y eso ocasionó que de 14.600 estaciones de servicio, hoy en día creo que son 6.000 o 7.000 apenas. ¿De 14.000 a 6.000? Sí, sí, Wow. Pues hay cuentas abanderadas y propias, pero se han ido, se han dejado. Le quitaron todas las estaciones de servicio a Citgo del convenio de la Ronald Reagan, en la Turnpike, y ahora pertenece a otra compañía, a Shell. Entonces, hay además de esto la intencionalidad política. Shell tenía un convenio con 7-Eleven, ese convenio también quedó fuera, precisamente por las malas políticas. Citgo tenía un convenio con 7-Eleven. Estos son cientos de millones de dólares, sino miles de millones de dólares, ¿no? Ya se han perdido dos, habían la refinería de Savannah y de Paulsboro, que eran las refinerías que producían el asfalto con que se asfaltaba la costa este de los Estados Unidos. Eran también circuitos Citgo, ya no lo son. Lyondell es una refinería. Porque una de las cosas que uno cree que la refinería nada más refina gasolina, una refinería refina todos los derivados del petróleo, no solamente la gasolina. Y lo que nosotros creemos es que nada más que sale un chorrito de gasolina y lo muchas venden, ¿no? corrientes de refinación que van al sector petroquímico. Exactamente, sale cualquier cantidad de cosas, además derivados que son utilizados por otras empresas para producir pues cualquier cantidad de cosas, porque el petróleo está en casi todo. Casi todo hay un poquitico de petróleo, sí. Y una refinería se encarga de producir el poquito que cada una de las empresas necesita. Eso es correcto. En la ropa tenemos un poquito de petróleo. Sí, en todo hay un poquito de petróleo, sí. Por eso es que el petróleo, por eso es que hay que entender el mundo a través del petróleo. Tenemos a los santos tienen petróleo. Exactamente. Quisiera, antes de que terminar, quisiera abordar el tema de fracking. ¿El fracking es el futuro? Bueno, yo creo que por un tiempo así va a ser, y yo lo veo mucho más en el futuro desde el punto de vista del gas que desde el punto de vista del petróleo. Ciertamente hay una campaña que no creo que es
tan malo como la gente cree que está haciendo, porque ciertamente el fracking significa que tú tienes que fracturar los yacimientos que no tienen dos elementos principales de un yacimiento, de un reservorio, que es permeabilidad y porosidad. Entonces tú lo fracturas para abrir los canales y poderlo producir. Mucha gente piensa que todas las fracturas que se hacen son con ácido, y eso no es cierto. La mayoría de esas fracturas se hacen con arena y agua. Entonces, pero el agua termina contaminada y eso es uno de los grandes problemas. ¿Dónde se vuelve a inyectar el agua, no? Bueno, claro, pero eso tú lo puedes hacer con medidas ambientalistas y poniéndole un poco más de carga a las compañías, porque su margen sigue siendo grande. Sigue siendo grande cuando el precio del crudo es alto. Entonces, el problema está en que si el precio del crudo se mantiene abajo, la intensidad de los desarrollos del fracking van a reducirse también. Yo no veo el precio del barril por debajo de $90. Me parece que las economías mundiales en estos momentos, pues, me parece a mí, no lo veo. El barril marginal, el precio te lo debería fijar el barril marginal. Lo que pasa es que hay un componente adicional que es el que está teniendo la parte especulativa. En este momento estamos viendo por debajo de 90 y quizás podríamos estar viendo 85, que sería un precio razonable para que el barril marginal se produzca. Más arriba de eso hay un margen de ganancia para mucha gente que especula. Lo que pasa es que hoy en día hay un surplus de suministro que no te permite ese tipo de especulación. Estar jugando, de estar especulando. Pero el fracking, que a mí me parece que es apasionante, la política de fracking, a mí lo que me preocupa es precisamente cómo se captura el gas, y además se está cuando en el proceso de capturación se está perdiendo alrededor, algunos dicen entre el 10 y el 15%. Más o menos 10%, creo yo. Y creo que la medida, el porciento de donde pudiera estar con niveles de seguridad aceptables para el ambiente es un 3%. Quiere decir que creo que hay que regular muchísimo más la capturación del gas para que no haya escapes perjudiciales para la capa de ozono, que eso sí pudiera ser tremendamente perjudicial. ¿A dónde va el futuro de la distribución aquí? O sea, con Citgo y con todo esto que está sucediendo. Max, usted es el gurú de esto. A ver, cuénteme. Yo siempre he sido muy positivo en mi manera de pensar. Siempre oímos que estamos buscando otras formas de energía y yo estoy seguro que las vamos a encontrar, como que las existen ya. Pero esas siempre van a ser complementarias de la gasolina. Yo no veo, por lo menos en mi tiempo... El motor de combustión interna está para quedarse por un largo rato. Y no solo eso, es el más eficiente. Natural gas creo que va a ser un gran soporte, pero nunca va a ser un sustituto. O sea, no creo. Y estamos trabajando en eso. La industria automovilística han hecho extremadamente bien. Y hasta son mucho más eficientes. Muchísimo más eficientes. Pero además, yo creo que las políticas estas de aumentar, sobre todo en los autos, que el mayor nivel de polución viene precisamente de los autos que transitan por las carreteras norteamericanas. Creo que el gobierno federal está tomando cartas en el asunto y me parece que vamos a ver precisamente no solamente un motor de combustión interna mucho más eficiente a la hora de millas por galón, sino también a la hora de expulsión de todos estos gases que son los que terminan contaminando. Me parece que vamos en la dirección correcta. Ojo con eso también, que los expertos en el ambiente tienden a crear un poquito de pánico, del cual aquí no mejor explicar por exceso. No creo que que sea tan dramático. Correcto. Muchísimas gracias. Un verdadero placer y bueno tenerlo aquí a los dos. Una conversación apasionante. Por lo menos a mí me parece que este es uno de los grandes temas de nuestros tiempos y que no lo analizamos con la seriedad necesaria. Y creo que para cualquier cambio en Venezuela, los compromisos y la destrucción del sector energético en Venezuela va a tener consecuencias por lo menos por 20 o 30 años. Esto no se va a solucionar en 5 o 6 días y es una carga que cualquier gobierno democrático va a tener que asumir y va a un costo altísimo. Yo creo que en el corto plazo hay cosas que se pueden hacer y mejorar de manera importante, pero ojo, solo sí hay un cambio en el modelo político. Totalmente. Eso es imprescindible. Lo segundo es que ciertamente tomará un tiempo, 10 o 15 años, en tomar el carril correcto. Pero sí lo que yo le digo a todos y muchos de mis compañeros que me están viendo, que nos olvidemos de la estructura anterior de PDVSA. Eso ya no existe. Eso es irrecuperable. Hay que pensar en una estructura distinta, en un esquema diferente, con una participación privada mucho más presente y una empresa estatal reducida con un ente regulador. Yo creo que allí es hacia donde debemos apuntar y eso sí tiene futuro, sí, solo sí, hay un cambio en el modelo político. Yo que no sé nada de petróleo, déjeme terminar diciendo amén. Bueno, muchísimas gracias a los dos, vamos a publicidad y regresamos. Placer. Ponte la camiseta, dueña la caminata. Mira TV te invita, vamos a la batalla. El sábado 11 de octubre contra el cáncer se camina. Ponte la camisa y camina con mira. Ponte la camiseta, dueña la caminata. Mira
vamos a la batalla. Efectivamente, eso va a ser el 11 de octubre en el Marlin Park. Ahí nos vamos a poner la camiseta por una causa tan importante como el cáncer de mama. Así que ustedes pueden entrar en nuestra página web, ahí va a estar en pantalla, y toda la información que necesiten pues la pueden encontrar. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Ya María Elvira, que se puso la camiseta, está lista para ir a trabajar. Yo soy Roberto Rodríguez Tejera, que Dios nos acompañe a todos. María Julia, nos fuimos mañana a las 8 en Actualidad Radio 1020, 1040. Buenas noches, gracias.